Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bueno, Hola, buenas noches. ¿qué cuentan? Y Con acá, mucho frío, profe. sí, Está fresco, ¿no? Igual, con mucho frío, pasando como se puede estos tiempos que están ocurriendo y ahí viendo las notificaciones del grupo de WhatsApp, los audios, las publicaciones del Classroom y que gracias a Alexis se pudo grabar la clase, por suerte. Te agradecemos, Alexis. Bueno, tratando de estar al día. Bueno, a ver. Alexis puso lo suyo, pero a ver, lo que hizo fue un copyright mío. A ver, ¿eh? No, por supuesto, No, está derecho de autor. no, y la verdad que Gracias al profe, che. nunca estuvo más oportuno, nunca, ¿eh? Bueno, para no olvidarnos de esto y no volver a hacer lo mismo, acá mismo los estoy grabando. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quiénes están que no estuvieron ayer? Así nos vemos. ¿Quiénes no estuvo ayer? Acá, profesor, yo, Iván Santoro. Iván, Yo ¿cómo tampoco estás? estuve ayer. Santoro y, Y negro. y Negro, Guadalupe. Nigro Guadalupe. Sí. Alguien más me dijo que no estuvo, ¿no? Monteiro, ¿estuviste? Ahí acaba. Hola, profe, buenas noches. Lo escucho bajito, ¿puede ser? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Hola? No, igual, ahora me fijo si es el volumen mío. Ya me fijo. ¿Cómo le ¿Los va? demás me escuchan bien? Sí, se escucha, profe. Perfecto. Bien, bien, Sí, bien. sí, se escucha bien. Sí, profe. Bueno, a ver, les colgué, no sé si habrán podido ver algo, pero vamos a tratar de empezar así. Háganme una síntesis de ayer, digamos, y caos, pura confusión, 2 líneas, ¿qué les pasó con lo que charlamos ayer, con la presentación? Hoy vamos a seguir, ¿no? Pero con esa presentación, pero quiero, a ver, que me, que me hagan comentarios. Sí, profe, yo entendí que íbamos a hacer como una breve introducción, ¿no? Recorriendo algunos puntos de lo que vimos el año pasado en la materia del siglo XIX, Claro. para después poder hablar, digamos, de lo que ocurre en Argentina del siglo XX, ¿no? En términos muy generales. Eh, sí, eso les pedí ayer. Eso les pedí ayer, para empezar charlando de algo. Podemos hablar de lo que traen del año pasado, más el que estuvo ayer, lo que les pasó con lo que empezamos a charlar ayer. bueno, sí, en realidad, yo le digo la verdad, no sé los demás, pero me está costando arrancar. Siento que quizás todos los meses que estuvimos afuera me dejaron medio fuera de la pista. Es como que a partir del momento en que lo hablamos empiezan a recordar temas que he visto, pero me parece que todos estos meses no me ayudaron demasiado. Tanto es así que incluso pierdo la perspectiva. Hoy estaba pensando, ¿no? Escribiendo lo que usted había dicho, y después me daba cuenta que en realidad estaba escribiendo sobre la historia mundial del siglo XIX, no sobre la historia argentina. Es como que todavía no tengo bien asimiladas cuáles son cada materia, con qué profesor. Estoy muy tratando de arrancar. Está complicado, Alexis. Sí, mal, la verdad. A No mí tan me así, Alexis, ofreció pero para... más o menos. Profe, Perdón. Sí, Ayelén. Que yo también, o sea, apoyando un poco lo que dijo Ale, no sé si es que me está costando arrancar, pero sí ayer lo que me costó bastante fue como
por ahí seguir un hilo, por decirlo de alguna forma, como que o sea, usted en un momento arrancó y empezaron datos que llovían y no sabía por ahí estaba terminando de escribir, obviamente que por eso están las grabaciones, ¿no? Pero por ahí estaba terminando de escribir una cosa y usted ya estaba por otro lado y como que eso me mareó un poquito, pero a mí, porque también me cuesta el ritmo, todavía no estoy a ritmo, digamos. Sí, yo me incluyo también. Por ejemplo, tengo que volver para atrás y ir buscando cosas que vi el año pasado y me olvido o no me acuerdo, viste, así, pero... No quiero dejar de decir, Facundo, qué elegancia tuvo Ayelem para decir que soy una varaunda de confusión. No, es verdad. Por eso yo le dije que vieron que acá Fernando, que me conoce, dice, bueno, esperen, voy a hacer una intervención. Bueno, vamos a tratar, hoy traté en el Classroom de ir más despacio y los dejo. Nada, una pequeña intervención con respecto a lo que por ahí vimos el año pasado. El último texto, si sirve de algo, ya que es un autor que mencionaron ayer, es un texto de Milciades Peña, Alberdi Sarmiento, el 90. Creo que es un buen resumen, digamos, de cómo se va configurando la matriz estatal y la relación de la oligarquía con esa matriz, con esto que Milciades Peña habla de una suboligarquía gestora, digo, de cómo ese conflicto del roquijuarismo con la oligarquía terrateniente en el 90 quizás pueda ser un buen puntapié para encarar la historia del siglo XX, sobre todo por esto que mencionabas ayer de la sistemática, del endeudamiento sistemático que nos transcurre lamentablemente como Estado, digo, como nación. Bueno, les hago, gracias Maxi, muy bueno. Les hago una apreciación personal con algún fundamento sobre el tema de la historiografía trotskista. Tarkus, no sé si lo tienen a Tarkus. No. Bueno, Tarkus es un historiador que trabaja, no sé si sigue trabajando, en la UBA tenía 2 o 3 cátedras, una era sobre la historia de la Unión Soviética. Obviamente, vamos a decirlo coloquialmente, militó de pichón en la izquierda, no sé si en el comunismo, creo que sí, después bueno. Lo que sí es que hoy día es uno de los historiadores más reconocidos de la construcción de un conocimiento sistemático sobre el recorrido de la izquierda en la Argentina. Partidariamente, culturalmente, y ahora está escribiendo sobre el socialismo en el siglo XIX. Tiene un libro que tengo a medio leer sobre los aportes de la generación del 37 y sus lecturas. La corriente massiniana, la corriente protosocialista, etcétera, ¿no? Leída por Esteban Echeverría, Alberdi, Sarmiento y esta gente. Mediado del siglo XIX. Pero Tarkus tiene una función central en la historia de la historiografía del siglo XX para los argentinos, que nos interesamos por la historia, que es esta, de lo que hablábamos ayer, de la historia de sus libros, ¿no? Y las corrientes. Es que Milciades Peña se suicidó teniendo 35 años, ¿no? Creo que se suicidó en diciembre del 65. Y, o sea, por lo tanto, había nacido en el 30. Y a los 16 años comienza a militar siendo estudiante secundario en el socialismo de la ciudad de La Plata, en una corriente socialista que se acercó al trotskismo. El trotskismo era pequeños grupúsculos, ¿no? Pero desde el socialismo de la escuela secundaria terminó haciendo una tarea al tiempo con Nahuel Moreno. El nombre Nahuel Moreno, el nombre
estelar, digamos, ¿no? Como líder político, era Hugo Bressano. Fue uno de los líderes del trotskismo hasta su muerte, que creo que fue, si no me equivoco, fines de los 90, principios del 2000, por ahí. Bueno, para decirlo fácil, si ustedes ubican a Santucho, líder del RP y del... Bueno, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, lo fundieron Santucho por un lado del norte y Nahuel Moreno, Bressano, por el otro. Un joven que trabajaba como discípulo de Nahuel Moreno era Milcíades Peña, escribiendo, porque desde muy chico, en su historia familiar terminó viviendo con unos tíos, y el tío, digamos, lo llevaba a una biblioteca. El tipo creció en una biblioteca, era un autodidacta, un tipo muy inteligente, y escribió un formato, escuchen la palabra, fascicular de historia argentina. No le podemos dar el recorrido a Milcíades Peña de introductor al siglo XX. Lo digo con todo respeto, se los digo más. Trabajé sobre la historia del trotskismo y particularmente sobre la historia de Moreno y Milcíades Peña. Y en algún momento estuve enamorado de la intuición histórica de Milcíades Peña. Lo que dice Maxi es, Milcíades Peña es recuperado por ejemplo, por historiadores profesionales como Rouquier, que dice, este tipo entendió que había una suboligarquía parasitaria, que lo que hacía era pedir préstamos en Europa y lo que se quedaba era una tajada importante. Y el capitalismo agrario argentino ahí tiene una particularidad. Pero digo, esto, en el tratamiento de los libros de Milcíades Peña, es un logro que cuando uno ve todo el texto de Milcíades Peña, digamos, desde que retoma las tesis de Moreno, para mí Milcíades Peña es una historia periférica de la izquierda que se puede leer paralelamente con la historia de Ramos, ¿no? Del Colorado Ramos, con la de Puigros y la de otros, ¿no? Les nombré a Tarcus. Para mi gusto, si uno quiere entrar por la historiografía de la izquierda, tendría que ver cómo Tarcus introduce a Peña. ¿Cómo introduce Tarcus a Peña? Los libritos de Peña eran usados por toda la militancia de los 70 para estudiar historia. Los que estaban en el trotskismo y eran más reactivos leían a Peña, que era muy radical. Peña es profundamente antiperonista, hasta es profundamente antiobrerista, porque a los obreros peronistas los trata con bastante desprecio en sus trabajos. Y en los libros de Peña se toma, escuchen bien, Milcíades Peña toma a Alberdi como el verdadero centro de la interpretación de la construcción nacional. Esta es la particularidad de Peña. Enfrente de Peña, y con los que Peña discute, son fundamentalmente el Colorado Ramos y Puigros. Peña los desprecia, porque están compitiendo por el mismo lector. Finalmente, hasta mediados de los 70, los libros de Peña eran como algo que se pasaba de mano en mano en las escuelas de cuadro. Todos los grupos de izquierda que crecían hacían una lectura histórica, o en los libros del Colorado Ramos, los nacionalistas de izquierda, o la izquierda nacional, como quieran, o en el peronismo de izquierda, los de Puigros, o en el radicalismo trotskista, con Peña. Y los comunistas leían a Leal, o leían a Agosti, otra estructura de texto. Todos tienen una corriente histórica que en realidad es una interpretación de las luchas de clase, donde se discute al peronismo dentro del debate de la lucha de clase. Con esto que le estoy diciendo, es una segunda o tercera línea de lectura antes de entrar a los textos históricos. No estoy diciendo que Peña no sirva, digo que uno no puede entrar al estudio sistemático con Peña. Por eso van a encontrar que nosotros no le vamos a dar a Peña como primer lectura, va a figurar como lectura complementaria, y a los que le interese particularmente la historia de la izquierda, yo les recomiendo que empiecen a leer a Tarcus. Tarcus tiene, lo último que sacó
es con la beca Guggenheim, sacó un diccionario ordenado alfabéticamente de toda la militancia de la izquierda, desde los peronistas hasta el ultratrotskismo. Es decir, uno encuentra a todos los militantes, fines del siglo XIX hasta los años 90, un libraco. Y después hay muchísima, pero ¿por qué me metí en esto, no? Porque me gusta, pero esto, ubicar a Peña, me parece que lo tenemos que ubicar, como dice Maxi, ese concepto me parece muy interesante, pero ese concepto lo recupera Murmis, Portantiero, lo recupera, como les dije, Ruquier y otros historiadores profesionales. Bueno, ¿qué más? ¿Quién recuperó algo? ¿Se puso a escribir, buscó? Vamos. Nadie. No, bueno, a ver, de lo que estuvimos viendo, yo entendí que había que pensar, digamos, cuáles podían llegar a ser hitos que hemos visto en el siglo XIX en relación a la historia argentina, ¿no? Sin duda, hay fenómenos que marcan muchísimo, sobre todo a fines del siglo, desde mediados a fines del siglo. El tema de la inmigración es central en todo, desde la construcción de la idiosincrasia del país hasta toda la conformación, digamos, de una imagen nacional en base a los símbolos que se busca imponer, símbolos, lenguaje, la educación, también justamente la gran inmigración es un impulso importantísimo para la educación en el sentido de tratar de dar una identidad a ese grupo de extranjeros que llegaban y el país empezaba a ser una factoría, como diría Leopoldo Marechal, pero o sea, me parece que hay mucho que está centrado en el tema de la inmigración, ¿no? Desde el aumento de la población, el crecimiento de las actividades económicas derivadas de esa inmigración y bueno, en lo social y cultural también, claramente, ¿no? Porque hay gente que venía con ideología, no es que eran solamente albañiles. Escuchen, no es que les pido que sí o sí me digan, puede haber preguntas también, una forma de las dudas que les quedaron ayer o para retomar, para que no sean tan monologado. El tema es entrarle a los problemas que ustedes traen del siglo XIX. Lo que Maxi deja ahí picando con Milcíades es, a ver, la construcción de la nacionalidad en el marco de un capitalismo agrario expansivo generó desde la oligarquía una suboligarquía parasitaria que era encargada de quedarse con una porción de la alianza que tenían los productores exportadores argentinos y los que nos exportaban capital, los centros financieros. Así que ahí tenemos por lo menos una primera alianza de nuestra oligarquía pampeana, productora, cerealera, ganadera, etcétera, con los centros del imperialismo expansivo, ¿no? Del neoliberalismo, del reparto del mundo. Digamos, si nos ponemos en 1870, 1880, la Argentina ya va ocupando esa porción. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, ¿quién habló? Adelante. No, perdón, estaba saludando. No, se me complicó con el micro, no sabía cuál era. Discúlpeme, buenas noches y disculpe la interrupción. No, por favor. Bueno, a ver, les hago alguna pregunta. Miren, hay un texto que el año pasado me daba vueltas en la cabeza. Bueno, finalmente es un poco complejo introducirlo, no lo vamos a introducir. Lo escribieron hace unos años, lo iba a escribir un historiador, un gran historiador argentino, uno de los más grandes historiadores, junto con Donkey, con José Luis Romero, Oscar Terán, y falleció. Resulta que Carlos Altamirano, gran historiador, Carlos Altamirano, para que ustedes sepan, fue pareja de Beatriz Arlo, digamos, cuando los dos eran maoístas, los dos eran chinos, es decir, militaban
en el comunismo maoísta, los años 70. Bueno, entonces Carlos Altamirano es uno de los mejores historiadores de la izquierda y el peronismo. El peronismo y la izquierda, esos vasos comunicantes. Es un historiador cultural y junto con Beatriz Serlo escriben uno de los volúmenes que nosotros vamos a ver sobre la historia del pensamiento argentino del 43 al 73. Muy bien, Carlos Altamirano se había juntado con Oscar Terán para hacer un texto que lo tengo acá, se los muestro, se llama La Argentina como problema. La Argentina como problema. Y yo dije, encontré el libro, este es el libro para empezar las cátedras todos los años. Bueno, Terán se murió y Altamirano lo compiló con Gorelick. Hay muchísimos artículos sobre los principales problemas considerados por estos historiadores ejes del desarrollo histórico nacional. Entonces los anoté como para comentárselos, ¿no? En algunos puntos coincido, en otros no. Pero obviamente que le voy a discutir yo a estos ñatos, ¿no? Pero por ejemplo ellos plantean grandes problemas en el tradicionalismo y el republicanismo. La Argentina todavía no lo resolvió. Tradicionalismo, republicanismo. Cosmopolitismo y nación. Cosmopolitismo, nación. Buenos Aires y el interior. No está resuelto. Caudillismo, masas, país aluvial. Es decir, seguimos teniendo caudillismo con una relación con las masas y a la vez seguimos teniendo un país aluvial. Es decir, seguimos siendo atracción de pliegues inmigratorias. Ahora con menor atracción. Nos convertimos en un país menos atractivo. Pero, digamos, desde que se detuvo la gran inmigración, digamos, después de la Segunda Guerra, si ustedes quieren, entre los 30 y los 50, seguía viniendo unas remesas cada vez con menor cantidad de europeos, pero siguieron viniendo. Cuando se detuvo esa remesa, hubo un gran saldo inmigratorio que no se detuvo de países limítrofes, ¿no? También tenemos un saldo inmigratorio favorable de la región del Pacífico, ¿no? Chinos. Pero fundamentalmente acá se ve un país aluvial, es decir, aluvial quiere decir aluvional, ¿no? Que se va formando como sedimento de lo que llega, que está de cara al océano, al Atlántico, de cara al mundo, y un caudillismo y unas masas que se pueden unir a tradicionalismo. Después, otro punto que plantean es progreso y obstáculos. ¿Se acuerdan que hablamos ayer del eje progreso? Era con ustedes, ¿no? No, con primer año. Progreso. ¿En qué se abrazan el liberalismo y todos los marxismos frente al nacionalismo? En que el eje de la filosofía de la historia es el progreso. Para el liberalismo y para el marxismo en general, no hay forma de detener la dialéctica del progreso. En lo que cambian es en la matriz de relación, ¿no? Entre las consideraciones respecto del individuo, el colectivo, la producción, la lucha, etc. ¿Qué obstáculos tiene el siglo XIX para el siglo XX en la Argentina? Les hago preguntas en general, ¿no? Algunas creo que ayer Maxi dijo algo. El siglo XIX, ante la expansión del capitalismo mundial, promueve grandes desafíos que son también acechanzas. Para Rosas fue una gran acechanza abrir las vías del comercio con las potencias internacionales sin una negociación en condiciones de igualdad. Los ríos interiores no se navegaban. También para Rosas era un problema el debate respecto de qué producía cada provincia y qué ponía en la mesa de la nación. Entonces, Rosas resguardó el poder de los terratenientes productores en relación al puerto y desde ahí comandó una forma de unión preconstitucional basada en pacto.
Ahora, ¿qué soporte tenía ese tradicionalismo rosista? ¿Qué soporte productivo? Rosas estaba penetrado por la necesidad del vapor, entendió que venía una gran transición al vapor, o lo entendió Urquiza eso. Para mí Urquiza. Caseros, ¿no es el triunfo del vapor que Urquiza interpreta no se puede detener más? Y por eso se une a los liberales. Les digo, acá el tema Rosas y escuchen, el país pastoril premoderno es un debate. Caseros debe perder para nosotros el sentimentalismo de la batalla, ¿entienden? ¿Qué se jugaba ahí? Lo que se jugaba ahí era si Argentina abría finalmente las llaves del progreso, que para la Argentina era abrir los ríos, negociar, comillas, negociar las vías de una exportación sin límite y hacer una alianza con los que podían exportar capitales acá. Y además traer población. Entonces, si ustedes piensan, Alberdi, Sarmiento, Echeverría, Mitre, ¿qué cosas están diciendo? A las que se suma Urquiza son esas. Necesitamos tecnología, necesitamos capitales, necesitamos gente para trabajar y necesitamos abrir esto para venderle al mundo. Digo, ¿qué obstáculos tenía eso? ¿Qué obstáculos? Bueno, uno de los obstáculos es cómo se había distribuido y cómo se siguió distribuyendo el principal medio de producción de un capitalismo agrario. Cómo se estaba distribuyendo y cómo se siguió distribuyendo el principal medio de producción de un capitalismo agrario. Cómo se vendía la tierra o se acumulaba ese patrón. ¿Qué alianzas hubo entre los productores y con qué rango de capital esos productores se aliaban con los centros de poder? Ese es un punto. El obstáculo es latifundio. Grandes propiedades que tenían un obstáculo contra la tecnología. Eran poco permeables al ingreso de la tecnología. No obstante, la Argentina fue extensivamente un gran productor, pero ahí tenemos un obstáculo. Bueno, hubo otros obstáculos. Por ejemplo, siguen hablando los autores. Otro ítem es clase dirigente, burguesía, oligarquía. Uno de los hitos de muy remanidos de la cultura popular es, por ejemplo, Mircea Espeña lo toma. El problema de la Argentina es que el peronismo ocupa un vacío dejado por la burguesía. El peronismo fue, a ver cómo decirlo, el peronismo fue un olvido, una suspensión de las tareas burguesas. Lo que no había hecho la burguesía, tratando de establecer un marco de negociación con los productores, lo ocupó el peronismo. Resolvió ese problema. Y respecto de la oligarquía, bueno, la podemos ver como la clase, si ustedes quieren, aliada al capital imperialista de una manera tan anquilosada que no permite que ese neocolonialismo se transforme hacia otro tipo de negociación. Para decirlo, a ver, en el marco teórico general, según los marxistas, en general, en cada país, para que se diese una revolución democrático-burguesa, la burguesía tiene que desplazar a las clases tradicionales de su poder. Las clases tradicionales guardan el prestigio, el nacimiento y la tierra. ¿Pasó en la Argentina que la burguesía desplazó a los sectores oligárquicos? ¿Hubo una burguesía con ese carácter? ¿Qué tareas le cabían en la Argentina a la burguesía? La industrialización, la introducción de tecnología. Ojo con esto, porque no es que yo estoy diciendo esto es así, estoy haciendo preguntas. Hay muchos autores que discrepan, Por ejemplo, les doy un caso. Calculo que ustedes capaz que leyeron a Roy Ora. Escribe un textito y muy interesante sobre la economía, la historia de la economía del siglo XIX. Y Bellini y Corol escriben un texto de economía del siglo XX. Bueno, Roy Ora dice, ojo con pensar que en el campo argentino
que en el ámbito de la producción rural no hubo inversión. Hubo inversión, hubo riesgo, hubo trabajo burgués. Y entonces hay muchos autores que dicen, ojo, en el campo, en el área rural, hubo muchos niveles de burguesía. ¿Entienden? Ojo con pensar el campo de manera unívoca, ¿no? El campo, la oligarquía. Ahora, lo que tenemos que tener nosotros es un paneo. ¿En qué lugares hubo distribución del medio de producción rural? ¿Con qué grado de tecnología? ¿Cuáles fueron esos límites? ¿Cuáles fueron las relaciones entre el Estado y esos prestadores intermedios? Por ejemplo, la gente que traía, los intermediarios que traían inmigrantes y pactaban con la provincia a generar una colonia agrícola. Los que traían capitales, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, obstáculos. ¿Qué obstáculo le puso? ¿Qué obstáculo le puso la geografía al avance tecnológico? El riel. ¿Cómo? ¿Me entienden? La discusión del ferrocarril es un obstáculo fundamental. Uno lee a Ferrer y Ferrer dice: los que producían a más de 1000 kilómetros de la capital no tenían forma de llegar al puerto, al verdadero mercado, Buenos Aires, sus alrededores, a traer vino, o aguardiente, o cueros curtidos, porque el traslado por esos caminos era tan tortuoso, con tantas pérdidas, con tantos días, que el valor era infamemente pobre, y perdían contra las importaciones. Entonces, la infraestructura es fundamentalmente para un país tan extenso, con tan baja población, un obstáculo. ¿Cómo lo vencemos ese obstáculo? Bueno, el ferrocarril. El ferrocarril es uno de los nombres de la transición del siglo XIX al siglo XX. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? El principal ítem de la inversión británica en la Argentina es el ferrocarril. Y escuchen, en la Argentina, Gran Bretaña, en el momento de mayor nivel de inversión, creo que por el centenario, un poquito antes, invertía entre 6 y 7 veces en Argentina de cada 10 partes que invertía en Latinoamérica. Me escucharon, ¿no? Gran Bretaña era el principal inversor en Latinoamérica. La cantidad de habitantes de México, de Brasil contra Argentina, era proporcionalmente menor que ahora, pero de cualquier manera eran economías mucho más importantes. No obstante, Gran Bretaña entendía que la potencialidad argentina ameritaba invertir en el cereal, ¿no? Es decir, los rieles pasaban no por la conexión natural que podía tener el país para su desarrollo equilibrado, punto. Ahí podemos pensar en un texto que todos los años le damos con Fernando, del Bicentenario, que plantea una comparación entre... José Nun. ¿Al de José Nun te referís, el que plantea la comparación de los ferrocarriles entre Argentina y los demás? ¿De quién? Repetime, Fer. José Nun. Nun, bien. Lo tienen a José Nun, ¿no? ¿Lo tienen a José Nun? No. José Nun fue secretario de Cultura del kirchnerismo entre 2005 y 2007. Preparó... Sí, creo que un poquito más también. Sí, creo que 2 o 3 años. Preparó el Bicentenario, sí, por ahí hasta 2008, ¿no? ¿No fue que se murió hace poco? Murió hace poquito. Uno de los intelectuales más brillantes que tuvo la Argentina. Brillantísimo. Me acabo de enterar que se murió. Claro. Bueno, en el texto sobre el Bicentenario, lo que dice José Nun es, en términos de progreso y de los obstáculos, si a veces la propia organización de la concepción de la clase dirigente no es el propio obstáculo. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar de qué manera países como Estados Unidos o Canadá unieron sus regiones productivas, en forma radial o en forma de red. De qué manera los canadienses recibieron su inmigración.
inmigración, 2 puntos, propietarios, 2 puntos, ciudadanos. Usted viene a Canadá, muy bien, se tiene que hacer ciudadano. Si se hace ciudadano, va a recibir 40 acres de la mejor tierra, ¿no?, del mediano oeste. Le estoy jodiendo, pero quiero decir, esta condición de ciudadanía más propiedad del medio de producción estableció un marco de lo que nosotros podíamos llamar una clase media rural, ¿no?, tan meneada por los yanquis también, ¿no? En el caso el autor también plantea un poco, perdón Juan que te interrumpí. Adelante, adelante. Me parecía importante destacarlo. El autor un poco lo que plantea, escribiendo hacia el bicentenario, ¿no?, hacia la fiesta del 2010, es esto de criticar o analizar cuál es el proyecto de país. Dice, bueno, se pone a ver todo el siglo XX y dice cuántos y cuáles fueron los proyectos de país, ¿no?, que hubo, y dentro de ese análisis aparece esta comparación. ¿Por qué? Porque hacia inicios, ¿no?, del siglo XX, Argentina competía mano a mano, incluso le ganaba a Canadá en cuanto al agro. Entonces, lo que plantea Nun es que cómo puede ser, ¿no?, que en el proyecto de país logre esos resultados. Canadá, que está mano a mano con la Argentina, incluso Argentina le gana, logra algunas características, no características, sino que toma algunas decisiones, algunas impuestas y otras propias, que logran ese proyecto superador que Argentina no. Los trenes son uno. Ustedes piensen que las vías de tren en Canadá van de oeste a este, todas horizontales, y después tienen, después más adelante en el siglo XX, hacen las verticales y tienen todo el país, se puede llegar en tren a todos lados. En cambio Argentina se puede llegar a Buenos Aires desde todos lados. Entonces esa, dice, es la principal causa de que el sistema no funcione. Sí. ¿Puedo hacer una consulta al respecto? Sí. No estoy familiarizado con el texto, sí entiendo que el tema es claramente así, sobre todo con... Pero mi consulta es, ¿no tiene que ver estrictamente con con el coast to coast, esto con el costa a costa? Que tener la salida al Pacífico y la salida al Atlántico es lo que permite que un país pueda atravesar, o que en realidad sea rentable que la vía férrea atraviese de costa a costa un país, y que en realidad al nosotros no tener salida al Pacífico realmente no es viable hacer una inversión de esa magnitud para salir al Pacífico cuando no tenemos salida al Pacífico básicamente, y el único puerto de salida siendo Buenos Aires. Cobra, digo, cierto sentido que esté más centralizado y que no tenga este aspecto más de red, sino que sea prácticamente esta dirección única hacia el puerto de Buenos Aires. Sí, Maxi, sí, está muy bien. No, incluso, bueno, en el texto no plantea, digamos, muchas soluciones, plantea más preguntas, digamos, ¿no? También, dentro de esto que decís vos, dice, bueno, ¿por qué no pudimos llevar adelante ese proyecto nacional, ¿no?, de los obstáculos que marca Juan? Esto de que también, si vamos a los inicios del siglo XX, la Argentina no es lo que es hoy. Por eso también hay que avanzar sobre la Patagonia. En el norte tampoco tenemos territorios totalmente, digamos, nacionalizados. Entonces, implica analizar esto que decía Juan, los obstáculos de la infraestructura, pero también la geografía, también el ingreso de las migraciones, incluso incluso los pueblos indígenas que encontramos, y digamos esa conexión con el mundo criollo, cómo se convierten también de alguna manera en obstáculos para lograr ese proyecto nacional. Sí, Ernesto. A ver, yo, por lo que yo tengo entendido y he leído algo, o sea, por ahí estoy equivocado, ¿no?, con lo que voy a decir, pero con respecto a lo que comentaba Juan y a lo que comentabas vos, Fer, el tema de la diferencia, entre otras tantas, de Canadá con Argentina,
viene desde los anales. ¿Por qué? Porque con el ejemplo este que decía Juan recién, de que un ciudadano, o sea, vos ibas a Canadá y te daban, lo mismo pasa con Estados Unidos. Vos vas a trabajar allá, sos ciudadano y te dan un pedazo de tierra. Allá te dan un pedazo de tierra. Acá, el pedazo de tierra, y esto viene desde la época de la colonia y un poco más adelante también, sobre todo en el tema de la conquista del desierto. ¿Quiénes se repartían las tierras en la llamada conquista del desierto? ¿Se lo daban se los dieron a los inmigrantes? ¿O se lo repartieron entre los mismos gentes, entre los mismos terratenientes y oficiales del ejército argentino? Y con respecto a eso también es el tema de los trenes. Si uno se fija bien cómo son las líneas férreas, digo bien, hasta la llegada de Carlitos I, eran todas las salidas de las grandes estancias hacia el puerto de Buenos Aires. Justamente por eso, porque como eran todas grandes extensiones de tierras y grandes cascos de estancias, iban todas las estancias al puerto. Cosa que, si se hubiera repartido bien la tierra, no hubiera quizás sucedido eso. Ernesto, ¿vos te referís a Menem con Carlitos I? Claro, cuando dijo un ramal que para, ramal que cierra. Y ahí ya se terminó todo, se terminó de desmantelar Claro, pero nosotros lo estamos planteando en términos de la transición del siglo XIX al siglo XX. Entonces, pongámosle nombre. Pero justamente por eso, o sea, te entendí, pero la referencia a Menem sería en todo caso la obsolescencia de un sistema que ya no ameritaba sostener esa red ferroviaria. Podemos discutir acerca del déficit, pero ya nos vamos mucho de marco. Sería una etapa muy... en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX está claro que está abierto un progreso donde la era del vapor está en plena expansión. Digamos, entre el mediado del siglo y fin del siglo XIX se da justamente la segunda era industrial, donde la revolución de los transportes es tal vez el centro, los vapores, la aceleración del comercio atlántico, y latitudes como la Argentina llaman a la inversión en relación a lo que está diciendo Maxi, que es un ítem que, si bien lo toca José Nun, deja abierto este debate. José Nun habla de proyecto nacional y uno tiene que pensar que en términos de proyecto nacional la geografía determina límites productivos. La geografía determina límites productivos. Lo que estaba diciendo yo con Aldo Ferrer, no sé si ustedes lo leyeron, pero Ferrer dice, rápidamente lo digo, ¿no? Dice, lo que hoy es el territorio argentino eran economías subsidiarias, economías regionales de subsistencia, Cuyo, el noreste, el centro de Córdoba y San Luis, el noreste, o las Misiones la llama él, y el litoral. El litoral, Baja Mesopotamia, lo que hoy es Santa Fe, y el corredor del Salado hasta la costa del río La Plata y el océano, eran, en el periodo de extracción potosina, eran realmente una región periférica, era la puerta trasera. Lo único que pasaba por acá era la plata que se robaban en el norte. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, la aparición de un mercado de consumo del cuero y de la carne salada. El cuero se vendía de tiempo A, pero la industrialización necesitó el cuero como transmisión de las máquinas, y el tasajo, la carne salada, se convirtió en un producto de primera necesidad para las plantaciones, ¿no?, caribeñas y brasileñas. Entonces del imperio de portugués. Entonces, eso varió junto a el declive de la extracción potosina. Entonces, lo que era un mercado pacífico se convirtió en un mercado atlántico. Eso ocurrió entre 1750 y 1776. Esa trama productiva determina la creación, entre otras, determina la creación del Virreinato del Río de la Plata. Ahora, cuando miramos el Virreinato del Río de la Plata, dice
Aldo Ferrer, esas economías variaron su dirección y los que producían para ese Potosí no tuvieron mercado. La mula, los tejidos, el alcohol, la yerba mate, el aguardiente, las mulas que se criaban en Córdoba y en San Luis, dejan de tener mercado. ¿Y hacia dónde miran? Hacia Buenos Aires. Entonces, digo, si uno recorre ese tramado temporoespacial, entiende que la Argentina tiene una determinación geográfica. La cordillera, el altiplano, la cuenca del Plata naturalmente vuelcan la producción más rica, la pradera, en el Río de la Plata. La centralidad de Buenos Aires no se puede discutir de este lugar. Lo que tenemos que hacer es pensar en qué medida Rivadavia, Rosas, Roca y todos los que vengan se paran en Buenos Aires y debaten desde ahí la lógica del país. Cuando alguien dice durante mucho tiempo las provincias son inviables, lo que está diciendo es: no vamos a subsidiar producciones alternativas que tengan salida exportable o convertirlas en productoras de mercancías de consumo interno. Reitero, que nuestros centros productivos del interior, que los hay, tengan mercados, depende en parte de la demanda externa, pero también depende en parte de cuánto quiere ese proyecto nacional y esas clases dirigentes subsidiar a esas regiones para el desarrollo. ¿Me expliqué? Sí, está bien, sí, pero el tema es según el modelo de país. O sea, si nosotros nos paramos desde el ¿cómo nos hubiera ido si hubiéramos ido como Estados Unidos o como Canadá? Es imposible saberlo, porque son dos modelos totalmente diferentes. A uno le dan por una hectárea de tierra, se lo encargan una familia, y el otro divide esa hectárea de tierra por 50 personas o 70 personas. Son dos modelos totalmente distintos y diferentes desde sus inicios y desde su comienzo. Ernesto, no estamos haciendo la contrafáctica, no, lo que estoy diciendo no, pero por eso digo, o sea, cuando hablamos de Canadá o de Estados Unidos o de otros modelos, es imposible saber qué hubiera pasado, sí. Perdón. Pongámoslo así, la referencia a José Nun viene por la positiva, en el sentido de que un problema para pensar en los obstáculos del progreso es la determinación de qué proyecto nacional tuvieron las clases dirigentes. Entonces, en lugar de la burguesía y de la oligarquía, que son un problema en términos de su existencia, de su perdurabilidad, del lugar de obstáculo como clase impuesto al desarrollo de la industrialización, de la diversificación, etcétera, de su propio europeísmo, es uno de los obstáculos más. Bueno, un poco les planteé estos tópicos para ponerlo en clave de los problemas que yo creo que son vertebradores de todas las unidades, ¿no? Podría terminar con el último. El último que plantean es, si ustedes quieren, uno de los más polémicos, es, no lo dicen en términos de golpe militar, esto lo voy a decir yo, la intervención de las Fuerzas Armadas unidas, aparte del sistema partidocrático en la Argentina, viene a expresar la imposibilidad de un sistema político equilibrado y viene a representar también la hegemonía sustitutiva de la burguesía y de la oligarquía que no tienen partido político. Entonces, digo, la razón de que tuvimos golpes militares y que tuvimos militarismo, necesitamos explicarla como un problema perdurable en la Argentina. Y unido a eso, el último tema que plantean los autores es el de peronismo y democracia. La eterna disyuntiva respecto de democracia real o democracia formal institucional, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué debatimos cuando debatimos el sistema republicano como un formato que se enanca en el demoliberalismo,
¿Y qué decimos cuando establecemos el pautado del peronismo como continuador del tradicionalismo caudillista, que establece que las masas tienen una vinculación directa con el líder, con el jefe, y que esa relación es plebiscitaria, y que las instituciones intermedias cobran menor valor determinante en el andamiaje gubernativo, ¿no? Lo pongo así, después lo vamos a desarrollar largamente. En el tablón del Classroom yo les dejé a ustedes unas líneas que le van mostrando una forma de esquematizar uno de los grandes problemas que yo les acabo de señalar, que es el de la intervención de las Fuerzas Armadas, los mal llamados golpes militares, intervenciones, si ustedes quieren, cívico-militares, que hicieron que entre 1930 y 1984, 83-84, tuviésemos una era militar. El siglo XX tiene una era militar. Ahí hay que explicar ese problema. ¿Cómo es que la ciudadanía argentina convivió con un militarismo politizado o con políticos que asumían la necesidad del militarismo interventor? ¿Entienden? Ese es un problema que atraviesa todas las unidades a partir de el fin del irigoyenismo, atraviesa los 30, los 40. El propio Perón es integrante de una intervención en el 30 como oficial menor, no dirigente, y en el 43 es el que genera un golpe militar, pero llamativamente, tanto en el 30 como en el 43, como en el 55, lo que algunos llaman golpe, intervención nociva contra la ley, otros lo llaman revolución, es decir, intervención liberadora. ¿Cómo? ¿Dónde nos paramos? ¿Lo del 30 fue un golpe o fue una revolución? Media Argentina pensaba que había que hacer una revolución, igual que en el 43. Perón mantuvo el 4 de junio durante mucho tiempo. Perón creía que el 4 de junio era una revolución, no un golpe. Los peronistas no recuerdan eso, pero el 4 de junio fue una revolución. Y está escrito, el 55 para la burguesía antiperonista fue una revolución. La revolución libertadora. Fue un golpe asesino. ¿Entienden lo que digo? Ahí tenemos, más allá de la empatía que tengamos con alguna otra opción, ahí tenemos un problema histórico. Desentrañar ese problema atraviesa los periodos y las unidades. Me parece que es muy importante. Y después el tema de la democracia. ¿Cuál democracia? La de la ley, Sáenz Peña. ¿Qué democracia? La mayor cantidad de productores quedaban afuera de la elección. Eran inmigrantes. El anarquismo llamaba a no obtener la ciudadanía. Los socialistas decían, hay que obtener la ciudadanía y votar. Pero los socialistas decían, el voto obligatorio es antinatural. Escuchen, los socialistas decían, hay que ir a votar voluntariamente, por convicción. Y esta ley dice que hay que votar obligatoriamente. Decía, esta ley es paternalista, es de los conservadores y de los radicales, que coinciden en el paternalismo. Los anarquistas decían, fuera la ley, ningún voto, nada, fuera el Estado. El voto fue mínimo, pero fue un avance. Eso fue democracia. Estoy haciendo preguntas, En el 30 se consideró que la representación popular estaba minada, estaba larvada por una degeneración populista, irigoyenista. Por lo tanto se los proscribió. Se votaba de mentira, digamos. A partir del año 46 hay un voto genuino, pero se interpreta que la representación popular genera una democracia sin necesidad de atender a las minorías. Las minorías hay que hacerlas inaudibles. El peronismo entiende que la contradicción del periodismo son contreras, no comprenden. Lo que pretende es unanimismo nacional. Después del 55 parece que tenemos democracias con el peronismo proscripto, con elecciones que le dan
el voto positivo a un cuarto del electorado. O sea, hay presidentes que tienen el 25%. ¿Son democracias? Recién en el 83 parece que todo el mundo vota con una ley hecha durante el primer peronismo, donde se había incorporado a las mujeres. Por lo tanto, parece que en el 83, más que recuperar la democracia, comenzamos a tener nuestra primera democracia, pensando la democracia como un sistema amplio de representación, de gestión, de respeto de las minorías y de vigencia de las instituciones. En el recorrido del 83 a la fecha, esa democracia, ¿qué formato fue adquiriendo? Bueno, esas son preguntas de un problema que sigue vigente. ¿Qué implica la democracia o ser democrático en la Argentina? Me parece que es otro de los ítems. Bueno, hasta acá, a ver si les pareció más ordenado esta presentación. Profe, una consulta. ¿Cómo no? Usted nombró la democracia formal, y en ese sentido es una restricción y es funcional a, digamos, a la oligarquía. ¿Cuál es la formal? Me parece que nombré a las dos. ¿Sí? Bueno, después ya entender la participativa, pero si tomamos en cuenta la formal, también sería una democracia, simplemente que está funcional a los intereses de la élite. Extendete, a ver, Oscar. Este concepto lo tengo como de política, problemática jurídica y ciudadana, de que, digamos, existe una democracia, pero la popular estaría siendo la participativa, y si hay funcionalidad con los sindicatos, pienso que se evidenciaría cuál sería la participativa, ¿no? Tomando los intereses de la clase social baja, del trabajador. Sí, bueno, en realidad, en todo caso, lo que tenemos que buscar, Oscar, es buscar en los textos, en los acontecimientos, en qué medida lo que alguna corriente determinó como movimientos nacionales y populares no tuvieron otro problema, que fue este que yo llamo unanimismo hegemonista. Es decir, la búsqueda de convertirse en la representación de la nación toda, y en ese sentido, como en cualquier país del mundo, los sistemas políticos van basculando hasta encontrar un equilibrio de representación de las clases. El sistema partidario establece justamente este tipo de esquema. Estamos hablando de un sistema demoliberal. En la Argentina, por más discursos que haya habido, nunca salimos del capitalismo, digamos, ¿no? Lo que podemos discutir es un problema al interior de la historia económica, que sería en qué periodos hubo mayor grado de estatismo, de presencia del Estado en las determinaciones y en las regulaciones de las relaciones económicas. Pero creo que estamos de acuerdo. Después lo vamos a ver en el puente que hay entre el irigoyenismo y el peronismo, y creo que no hay movimientos con tanta potencia que no sea después el kirchnerismo, en el sentido de la representación y la perduración de la representación de las, como decís vos, de las clases populares, ¿no? Frente a, digamos, las clases dominantes. Bueno, hasta acá, ¿cómo va? La veo a Valeria, que tiene el termo delante y tiene la mano en la cara así, está diciendo, ¿por qué me pasa esto? No, lo que entiendo o asumo es como este múltiple de frentes para entender la historia, ¿no? Que nombraste historia mundial, economía, política, ideología, concepciones. Recién venimos de una clase de símbolos, ¿no? Con Viturro, que creí que era un poco como más llano. No, pero va a haber, pará, quiero presentar algo, pero no me olvidé de abrirlo, si será posible. Bueno, lo voy a explicar, a ver si, esperen un cacho, a ver.
Sí, ¿sabe qué es lo que yo siento? Perdón, ¿no? Que Sí, sí. interrumpa. Que a veces es como que, por lo menos en estas clases, en la última clase, ayer, hoy, es como que estamos haciendo un vuelo de pájaro, recorriendo toda una serie de temas, y por ahí, para los que no somos demasiado pajariles y necesitamos a lo mejor un camino más claro y más sistemático, es como que vamos haciendo un recorrido demasiado amplio, y hay un momento en el cual ya, te perdés. ojo, ni siquiera sé qué apuntar, no sé si me explica, voy apuntando frases sueltas que después Sí. no estoy seguro de que tengan realmente sentido cuando las vuelva a leer después y me haya olvidado exactamente lo que usted dijo en el momento. Escuchen, pierdan la voluntad, por ahora pierdan la voluntad de anotar. Lo que les digo es, estamos presentando la materia Historia Argentina del siglo XX a partir de las grandes problemáticas. ¿Entienden? Me parece que nos tenemos que parar ahí. Este nivel de vertebración de la materia es más difícil, sin lugar a dudas, es más difícil. Pero quédense tranquilos, es un consejo bastante estúpido. Vamos a ir encontrando el carril poco a poco, digamos. Lo que sí quiero es que a lo mejor impacte lo que les digo en lo que ustedes traen. Profe, sirvió bastante, al menos a mí lo estuve viendo hoy mientras trabajaba, los videos que puso en el Classroom. Me miré, creo que me debe faltar uno o dos, y sirve bastante porque cómo se para en bloques, más o menos la periodización. Después hay que ver cómo se va a desarrollar eso, ¿no? Porque obvio que así por encima parece súper entendible, pero después hay que ver al momento de el desarrollo de cada una de esas etapas, cómo lo va entrelazando. Yo entendí más o menos que usted iba, cada bloque como que va a hablar desde la parte económica, la parte política, la parte social, y que había varias temáticas que atravesaban capaz todos los bloques, o eso es más o menos lo que llegué a entender. Muy bien, muy bien. Bueno, anotá, Facundo, acá, ¿cómo se llama este muchacho? Muy bien. Es un chiste. Matías, que ya lo tenemos ahí viendo videos. Vamos, pónganme like, quiero muchos likes. Bueno. Igual sepan que, bueno, esto como dijo Juan, es la presentación de la materia y estamos tratando de pensar problemáticas que vamos a ver durante todo el año. Pasada la presentación vamos a entrar en una suerte de clases mucho más, no sé si llano, como dijo la compañera, porque con Juan llano no va a ser, pero va a haber muchos textos, pero siempre acotados por clase a una problemática dentro de un espacio temporal. O sea que en eso sí quédense tranquilos, yo sí se los puedo decir que está bastante estructurado el año. Estamos dentro de una presentación, por eso parece las primeras clases que estamos tomando de muchos lados. Es que estamos tomando de muchos lados para ver qué se les despierta a ustedes dentro de esas problemáticas y ver hacia dónde apuntar. Pero una vez que empecemos las clases, sí vamos a acotar a espacios temporales y a problemáticas mucho más focales. ¿Puedo hacer una consulta chiquita? Referido a lo que vos habías pedido para hoy, no sé si ya como me enganché tarde, no sé si ya lo habían tocado el tema. No, estamos en eso. No, bueno, justamente algo había comentado Alexis hoy con el tema de la inmigración, y yo de la inmigración finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y yo lo tomé como para averiguar o ver si lo vamos a tocar el tema e investigar, etcétera, etcétera. El tema del movimiento anarquista con la inmigración, o sea, estaría todo relacionado, ¿no? La inmigración, el movimiento anarquista, la Patagonia rebelde y la forestal, que me parece que como dos momentos, si bien uno es en el norte de Santa Fe y el otro es en Río Negro, son como que dos momentos ahí que me gustaría ver si lo llegamos
lo llegaríamos a ver o a tocar o por lo menos a charlar un toque. No, escuchen, después vamos a charlar de cada unidad, lo que les dije, la estructura y la dinámica fáctica, bueno, va a ser un poco más ajustada que otros años. Igual, escuchen, le digo porque es así, esto es así. El año pasado, la última clase a la gente de cuarto se la mandé en diciembre. Hice una clase sobre el kirchnerismo, introduciendo el texto y se la mandé grabada. Digamos, no vamos a dejar de ver. Ahora tenemos estos medios que nos van a permitir desarrollar todo. A mí me interesa que en esta presentación haya por ahí detonantes, por ahí yo lo hago muy caótico, respecto de lo que ustedes traen, o de lo que ustedes han leído, o de lo que a ustedes los anima, pensando el siglo XX, ¿entienden? Bueno, a ver, vamos a presentar organizadamente una problemática. En 20 minutos lo podemos hacer. El ítem que les puse en el tablón hoy es el tema productivo. A ver, un problema de la Argentina es que aún hoy tenemos que mirar el mercado de Chicago para ver qué precio tiene la soja, y a partir del precio de la soja el gobierno sonríe y piensa cuántos miles de millones de dólares va a recaudar más con las retenciones, y esas divisas van a compensar las importaciones que le piden por la otra ventanilla. Hoy día la Argentina, como durante las últimas décadas, tiene un equilibrio de hierro. Consigue divisas fundamentalmente con las exportaciones primarias. Cuando digo primaria es mentira, vendemos mucha soja, vendemos maíz y trigo, y también vendemos mucho más aceite de soja. Es una prensada, ¿no? Las aceiteras. Después tenemos filiales automotoras que exportan a Brasil y muchos que producen partes en una forma de complementación industrializada de la petroquímica, de la siderurgia, pero fundamentalmente con bridas, por ejemplo, pero fundamentalmente lo que más le vendemos a Brasil es esto. Entonces, la pregunta es, el desarrollo argentino está en suspenso. Si el desarrollo depende de dejar de ser primario para desarrollar una autonomía industrial, Argentina está pendiente todavía del desarrollo. Somos subdesarrollados. Eso se entiende claramente, ¿no? Es un problema de la Argentina. Escuchen, nuestro ingreso per cápita hoy es el mismo de los años 70. La Argentina, para los foros mundiales del centenario, pensaban que Argentina iba a competir con los Estados Unidos como potencia productiva. Esa era la expectativa. Sabemos que las expectativas del capitalismo siempre son exageradas, especulativas y demás. No quita que la Argentina claramente perdió el tren de desarrollo capitalista. Este es un problema. Más allá de que lo piense y lo diga el peronismo, que lo diga la derecha corporativa, que lo digan los trabajadores, lo que está claro es que empíricamente la Argentina en el marco capitalista perdió posiciones. Y entonces aparece alguien y dice, no, pero el imperialismo, a nosotros nos jodieron más, y el FMI, somos unos pobres, estamos acechados por ese poder. Digo, a Chile le pasa lo mismo, Uruguay también está acechado, Australia. Profe, hay un punto en el que se da cuenta, en el que Argentina deja de estar compitiendo o queriendo competir contra Estados Unidos. Hay un punto en específico en el que uno dice, bueno, acá se vino todo abajo. O mirá, fue algo Natalia, más... no, lo que estaba diciendo es, Argentina nunca compitió con los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que para marcarte un hito, los Estados Unidos, que después de la Primera Guerra Mundial ya emparda a Gran Bretaña y se convierte de hecho en la primera potencia económica, para el inicio del siglo XX muchos pensaban que la Argentina estaba en ese tren, no que iba a ser los Estados Unidos, pero que iba a ser una potencia, que iba a competir por el liderazgo de Occidente americano, y eso no fue así.
Esperen que me está llamando. Dame unos minutos. Entonces, si el eje es este, tomamos este hecho, la Argentina sigue dependiendo del campo, y este era un hito que parecía descabellado. La Argentina tenía que tener un desarrollo con industrialización, con cierta autonomía, con la industria pesada, etc. Muy bien. ¿Cuál fue el problema en el desarrollo argentino? Entonces, bueno, tenemos que tener alguna diacronía de las etapas de la historia económica. Lo que les decía ayer, es imposible que desarrollemos el problema de la historia económica diciendo Perón fue bueno, Perón fue malo, Frondizi fracasó, el otro... No, hay problemas que son estructurales, que más allá de que haya 2 o 3 buenas gestiones, o que haya un salto en el mercado de los precios internacionales, no resuelve la estructura macro del desarrollo, de la tecnología, de la inversión a varias décadas. Entonces, en la Argentina tenemos este problema. Muy bien, entonces, veamos algunas periodizaciones. ¿Qué dicen los historiadores económicos respecto de la Argentina? Bueno, yo les iba a presentar una foto infame, que mejor que no la puedo presentar, que hice y que todavía no digitalicé, comparando. Bueno, un autor que vamos a tomar, que compara en pocas páginas, hace una introducción del desarrollo en etapas de la historia argentina, es Mario Damil. Bueno, Mario Damil creo que trabajó un tiempo con Rapoport, que es otro historiador económico, que por ahí lo consultamos. Muchos de los gráficos que yo les voy a poner son de Rapoport. Para que ustedes tengan una idea, tanto Damil como Rapoport pertenecen a las escuelas economistas más cercanas a un equilibrio nacionalista, nacionalismo económico. Lo que vendría de la escuela alemana, de List, la escuela alemana. A lo mejor ustedes estudiaron, para presentarles los opuestos, ¿no? Cortés Conde, Roberto Cortés Conde, es el mejor historiador liberal de la Argentina. Tiene toda la serie económica, pero es liberal. Y después tenemos otros historiadores muy buenos, como Gerchunov o Liach. En el caso nuestro vamos a tomar algunos textos más modestos, pues son más legibles, más cortitos. El caso de Roy Ora, el caso de Corol y el caso de Bellini. Muy bien. Entonces, lo que digo es, comparando estos autores, estamos comparando a varios. O sea, no es que estamos tomando solamente liberales o estamos tomando solamente a los nacionalistas económicos. Muy bien. ¿Qué dice Damil? Dice, la Argentina tiene, tomando el año 1880 hasta la actualidad, 3 grandes etapas. Tiene una etapa de un Estado liberal, que lo marca hacia 1930, 1932, y ese recorrido es el triunfo de la economía primaria. La Argentina del boom, la expansión, el crecimiento sostenido. Como les decía ayer, crecimiento sostenido ¿en base a qué dinámica? Bueno, la potencia de la producción primaria agropecuaria, exportadora. Ese crecimiento que hace, escuchen, la Argentina es un país poco poblado, con los 8 millones que tenemos a partir de 1914 y la extensión que tenemos, era un país de muy baja densidad, pero exportaba alimento para muchos millones de habitantes. Todo ese saldo exportable lo volcaba en mercados externos. Entonces, la etapa, vamos a hablar de mercancía, ¿no? La etapa del cuero, el tasajo, es reemplazada a partir de 1840, ¿se acuerdan? 1850, por la lana. Viene la etapa de la lana. No se deja de exportar cuero y tasajo, pero la lana supera. Pero a partir de los 60 a los 70, el trabajo sarmientino, sobre todo, gran prócer nacional, introduce la necesidad de la agricultura. Digamos, la agricultura es un proceso, dice Sarmiento, que afinca. Por eso era un gran protector o promovedor o difusor de la idea de la colonia agrícola. Muy bien. Las primeras remesas de saldo exportable de cereal fueron mínimas,
Recién en el año 20, la Argentina equipara con los saldos exportables de cereal los saldos exportables pecuarios. La Argentina tiene gran producción y expansión en el ramo ganadero también, y vienen frigoríficos, y termina siendo después un equilibrio entre carne congelada, el famoso chile. Seguimos exportando cuero, exportamos también carne de cordero, obviamente la lana, etc. Y los cereales, maíz, trigo, lino. La Argentina compite como primer productor o segundo productor mundial con Australia, con Canadá, en todos los ítems, maíz, lino, muy bien. Ese crecimiento se da sobre la dinámica de la inversión de capital británica fundamentalmente, alemana y francesa, en todo el mecanismo de producción, comercialización, transporte marítimo y dinámica financiera. O sea, los bancos, los caminos, el acopio cerealero, las máquinas que vienen para roturar, para cosechar, las palas, todo entran por el puerto y se paga con saldos agropecuarios. La Argentina es un gran deudor, pero la expectativa de crecimiento, de expansión territorial, hace que nos sigan prestando. Hasta que tenemos crisis. En ese periodo tenemos dos gran crisis, 1889 y 1913. Grandes crisis que vuelven al carril, porque en realidad la Argentina sigue ocupando ese lugar de proveedor de materia prima. Y también porque los intereses del Imperio Británico, fundamentalmente, después de Alemania y también de Francia en menor medida, es sostener las empresas, después de los Estados Unidos, porque se van a convertir en el primer inversor en frigorífico, ¿no? Entonces, es sostener ese mecanismo en el cual ahora participan. Ese crecimiento hacia afuera, lo que generó, como les decía recién, es una fuerte dependencia. Argentina entra en los libros de economía por ser el país más dependiente del capitalismo externo. 7 a 8 partes de lo invertido en la producción son extranjeros. ¿Se entiende, no? La maquinaria funciona, el sistema es altamente expansivo, pero sin embargo dependemos de los capitales que fundamentan esa expansión. Voy a acelerar esto. Sí, Alex. No, es que en realidad, a ver, en el fondo se entiende, no. Cuando lo pienso no lo entiendo. O sea, no termino entendiendo cómo puede ser que no existieran capitales nacionales como para sostener eso. No puedo entender cómo termina siendo deficitaria una producción primaria que en definitiva termina alimentando, que es una necesidad esencial. O sea, me sirve la licuadora, pero si no como la licuadora no me sirve. Entonces no termino entendiendo eso. No termina siendo, no me entendés, no termina siendo deficitaria. A ver, para que vos entiendas, para instalar un tramo de ferrocarril de 1000 kilómetros, la inversión es incalculable respecto del ahorro nacional. Amén de que alguien la quiera poner o no, que este es otro problema. Las clases dominantes de Argentina querían invertir en eso. Bueno, en principio invirtieron en ferrocarriles. Ahora, ¿cuál es la amortización de capital de un ferrocarril? Décadas. Entonces, ese enorme capital que había que poner en la Argentina lo pone un exportador de capitales nato. El neoliberalismo, perdone, digo cualquier cosa, el neocolonialismo con un liberalismo expansivo de la segunda revolución del vapor tiene a Inglaterra que lo que le sobran son capitales. Los coloca en los lugares donde mayor rédito recibe. ¿Por qué no recibe tanto rédito en Europa? Porque los ferrocarriles ya están casi todos hechos. O los intereses que cobran por gestionar ferrocarriles son más bajos. Entonces los ingleses, ¿qué hacen? Van y construyen ferrocarriles en Estados Unidos, después los yanquis hacen sus propios ferrocarriles y después vienen a Argentina. La amortización de ese capital tarda décadas. ¿Cuándo se convirtieron en obsoletos los ferrocarriles? Y bueno, en la época previo al peronismo, los ingleses se los querían sacar de encima. Pero ese periodo que va
de 1860, 70, cuando comienzan los proyectos, hasta 1920, son no solamente una inversión británica, sino la gestión del ferrocarril también es británica. Los bancos son británicos. Las cerealeras, en muchos casos, y las acopiadoras son británicas. Y los que introducen toda la maquinaria, primero son británicos, después van a ser norteamericanos. Lo que digo es que el capitalismo no es que es deficitario. La Argentina construye el Estado. Les voy a dar una referencia que dan algunos autores. Cuando uno se para en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, perdido, un pueblo de 3.000 almas, uno se para en el medio de la plaza y mira para un lugar y encuentra un Banco Nación. Se da vuelta y mira la Intendencia, se da vuelta y mira el Club El Progreso, no sé cuál, se da vuelta y mira la Cámara de los Comerciantes. La arquitectura de esos edificios hablan del Estado de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy son edificios fastuosos, gigantescos. El ferrocarril argentino era una empresa que hablaba de una expectativa enorme. Esa expectativa, la Argentina la cubría como expandiendo su frontera agrícola. ¿Cuándo llegó el límite de la frontera agrícola? Algunos dicen, alrededor de 1920 la Argentina no podía expandirse más. La expansión coincide con una necesidad. La Argentina era extensiva, es decir, producíamos con un proyecto, con una modalidad extensiva. Para hacerla intensiva necesitábamos tecnología. Ahí hay un ítem. Y la segunda es, seguíamos exportando sin diversificar y sin agregarle valor a las materias primas. Es decir, veníamos lana sucia, no lana cardada, o hilo de lana, o prenda de lana. Ahí tendríamos que estudiar lo que dicen las fuentes de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. El tejido de lana británico era incomparablemente barato con respecto a lo que nosotros podíamos hacer, pero todo proyecto industrializador sabe que al principio tiene un periodo en donde hay que introducir capitales para ganar mercado. La Argentina no lo hizo. ¿Me siguen hasta ahí? Se entendió lo de la dependencia, ¿no? La Argentina tiene en su mecanismo, a ver, para que ustedes entiendan, los capitales estabilizados en bienes de producción son de 7 a 8 partes extranjeros de cada 10. Hay capital nacional, pero ese capital nacional es mínimo comparado con el capital extranjero. Domina, gestiona el aparato neurálgico, el sistema vertebrador de la producción argentina. Muy bien. Esa década del 30 de esa Argentina potenciada, potencia mundial o referente de potencia mundial, termina siendo una mentira o una ficción impulsada por capitales extranjeros. No es una ficción, digamos. Los Estados Unidos comenzaron así, digamos, de nuevo, depende del proyecto, por eso vamos a ir viendo qué debates hubo en eso. Yo estoy tratando de marcar una etapa. Quiero terminar porque me está llamando Radetich. Les planteo las otras dos etapas de Mario Damil. Dice Mario Damil, en el 29 una crisis mundial. La Argentina había ocupado su frontera agrícola, seguía creciendo, pero esa crisis nos produce un cuello de botella. El mundo se cierra, nadie nos compra. En el 32 pedimos de rodillas que nos siga comprando Gran Bretaña. El pacto Roca-Runciman. Es decir, vamos a pedirle, por favor, síganos comprando una cuota de lo que nos compraban. Porque una parte de la debilidad de la Argentina, en términos de dependencia, es que recibíamos capitales de los mismos que eran los consumidores de nuestros productos exportables. 6 de cada 10 productos exportables de la Argentina iban a Gran Bretaña. Muy bien, en ese periodo que el mundo se cierra, el capitalismo encuentra su fórmula mixta, aparece el keynesianismo en los Estados Unidos, la Argentina entra en un periodo de nacionalismo económico, el peronismo refuerza este sistema, y entonces tenemos un periodo de economía dirigida, con fuerte estatismo. El Estado crece, la industria crece, hay industrialización por sustitución de importaciones,
Hay una búsqueda de una sociedad más igualitaria, el crecimiento es hacia adentro. La producción ahora, de 8 de cada 10 partes, termina siendo consumo interno. Altos salarios, alto consumo, más producción. Esa rueda de ese nacionalismo económico termina generando un proceso de inflación creciente. Entramos en los libros de historia como el periodo en donde hay una inflación, un régimen de inflación por puja distributiva. Este periodo termina en el 73 con la crisis del petróleo. 73, algunos autores marcan el 75, Damil marca el 75. El 75 es el año del Rodrigazo, cuando el peronismo del 73 elige dar un primer golpe, un shock, un programa de shock, 200% de aumento en las tarifas, fuerte devaluación, y esto después se continúa con la dictadura. Ahí Damil habla de un proceso de comienzo de la globalización financiera mundial, dominio del sistema neoliberal. ¿Qué sería un sistema de dominio neoliberal? Los estados mundiales eligen salir del estado de bienestar. La Argentina, entre el año 30, 32 y el año 73, habían formulado un razonable estado de bienestar. El Estado ocupaba en sus funciones servicios que llegaban a sectores que antes no. Muy bien, este neoliberalismo lo que hace es hacer que el Estado se retire de esos servicios, abandone la inversión en educación, en servicios sociales, en sanitarismo, etcétera, etcétera. Entonces, en la Argentina ese periodo va a ser un periodo de desindustrialización, fuerte endeudamiento externo, inestabilidad, y llegamos a los ítems más gravosos: desempleos de 2 dígitos, marginalidad, pobreza sostenida y creciente. Estas 3 etapas son 3 etapas macro donde se habla de los problemas económicos de la historia argentina. Uno puede llamarlo, de entrecasa, y con esto termino por hoy, el gran boom inconcluso o fracasado. Vamos a tomar a Casuseli. El boom que terminó. Pero sin embargo ese boom nos dejó el principal legado exportador. La Argentina sigue viviendo de la exportación primaria. Sin la exportación primaria, Perón no podría haber tenido el IAPI. O sea, Perón sacaba del campo y hacía créditos baratos para la industria. Hoy día, les dije, sin la soja tendríamos graves problemas. Entonces, estas 3 etapas pueden ser una forma de ver el problema económico en diacronía. Después lo que vamos a hacer en cada unidad es desarrollar esto, obviamente con variables, con tablas, con un recorrido, con la explicitación del carácter que tuvo cada una de estas etapas. Esta periodización que les acabo de decir la vamos a comparar el próximo miércoles con otras periodizaciones, por ejemplo, con la del propio Aldo Ferrer, con la de Ora y Damil, con la de Ora y Bellini y Corol. Entonces, ahí podemos tener una primera línea que yo les planteé en el Classroom de hoy, ¿no? Problema económico, la producción, el consumo, ¿no? Me parece que todos los años tenemos un fuerte déficit en la historia económica. Un fuerte déficit. Sería bueno que ustedes le entren a este tema. Si hay problemas, avancemos. Si hay que ir a una clase de historia económica más básica, vamos a una clase de historia económica más básica, introducimos algún texto. Hay un librito que creo que lo vamos a seguir proponiendo, que es muy breve, que se llama El capitalismo argentino, de Aldo Ferrer. Yo lo voy a subir para que ustedes lo vayan leyendo. Es bastante fácil, recorre en pocas páginas la economía mundial capitalista
y se vincula con una teoría de cómo Argentina pierde el tren del desarrollo dentro del capitalismo. Eso da algunas respuestas a algunas preguntas de lo que yo les acabo de plantear hoy. Con Damil. El miércoles que viene vemos, entramos en la apertura de estos autores que les dije, y mientras tanto creo que es más fácil, ustedes pueden ir mirando lo que les dejé del problema político. Miren esas periodizaciones, creo que sobre eso ustedes tienen algún recorrido como para decir algo la próxima. Me refiero a intervenciones militares, sistema político, etcétera. Bueno, disculpen que los deje así abruptamente, pero me está llamando Laura, creo que está reunida con la gente de programación. ¿Algo para terminar? ¿Alguna pregunta que no quiero que quede como...? Sí, profe, yo quería hacer una pregunta. Usted estaba diciendo que nosotros empleamos un modelo exportativo. ¿Ese incentivo para realizar digamos, una propia industrialización o semi no tiene que ver tanto con los costos, por lo que saco de lo que dijo, sino por ahí el problema de capacitación, que no se pudo abandonar ese modelo? No, mira, el problema de la exportación de todos los países es tener mercados, y los mercados se resuelven en base a una demanda por calidad o una demanda por precios. La Argentina no es competitiva, es competitiva en el agro. Vendemos los paquetes de plantar soja, se lo vendemos a todo el mundo. Sabemos muy bien cómo invertir y tenemos una economía, una topografía, una naturaleza, ecosistemas que nos permiten eso. Bueno, gente, me está llamando Laura. Les mando un abrazo. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Buenas noches.